semana del reciclaje queremos explicarles cómo separar sus residuos de manera correcta para poder entregarlos, ya que es el primer eslabón de la cadena que permite recuperar estos materiales para generar nuevos productos. Para esto invitamos a un experto, Reinaldo Herrera, gerente de planificación de Kiklos, que nos va a explicar cómo hacerlo de manera correcta. En Chile, tanto en los puntos limpios como en la entrega, en la recolección casa a casa que tienen algunos municipios, podemos entregar para reciclaje papel, vidrio, aluminio, plásticos. Y en este video nos vamos a enfocar en los plásticos más comunes que encontramos en nuestra casa. Pero primero, es muy importante que averigüen en su comuna, en su localidad, qué reciben en el punto limpio, qué tipos de plásticos reciben, para que ustedes puedan recuperar y separar, clasificar esos específicamente y poder entregarlos. Bienvenido, Reinaldo. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Cuéntanos. Bien, bien. Bueno, primero te cuento que Kiklos se fundó hace 10 años, ¿cierto? Con el fin de entregar cultura ambiental en colegios. Y hemos ido avanzando en el tiempo, ¿cierto? Y evolucionando, y ahora somos líderes en cultura y educación ambiental en empresas, distintas comunidades y colegios, ¿ya? Y al entregar esta educación y cultura, hemos tenido que ser expertos en reciclaje también y explicar muy bien cómo se recicla, qué se recicla y todas esas cosas. Perfecto. Ahora, en cuanto a los plásticos, yo te puedo decir que en 1988 ya se creó un código para clasificar los plásticos. Desde el 1 al 7, ¿ya? Se clasifican por número y según la materialidad, según qué están hechos, ¿ya? Según las propiedades físico-químicas que estos tienen, y esto nos ayuda también a poder reciclarlos de mejor forma y a entender por qué no se pueden a veces reciclar mezclados, por ejemplo. Perfecto, entonces del 1 al 7. ¿Eso quiere decir entonces que todos los plásticos son reciclables? En teoría sí. ¿Ya? En teoría todos los plásticos yo los podría derretir de alguna forma y transformarlo en otro producto, porque se pueden transformar en estos pellets que tenemos acá, ¿ya? Pero el problema es que yo necesito que estos productos cumplan propiedades físico-químicas, ¿cierto? O algunas cosas, y no puedo mezclarlos. Entonces depende de cada país, es cuán desarrollada está la industria del reciclaje. En Chile tenemos una industria bien desarrollada, pero que no permite reciclar 100% todos los plásticos, ¿ya? Y es por eso que es importante entender esta numeración, es por eso que es importante separarlos correctamente. Perfecto, por eso es tan importante que aprendamos cuáles podemos reciclar. Vamos entonces en orden y por los más comunes. Partamos por el PET número 1. Tiene el símbolo número 1 de reciclaje. Es típico en botellas de bebidas, de jugos, de agua mineral, algunos desechables de leche cultivada, yogur de 1 litro, vasos y contenedores de comida preparada que encontramos en la casa o en algunos locales, también en envases de aceite, lavaloza, detergente. Cuéntanos un poco de este PET 1. Bueno, el PET 1, ¿cierto? El plástico 1 es el más común en la casa, ¿ya? Y estamos muy acostumbrados a verlo porque está en las botellas, ¿ya? Está también en los envases de comida, y lo más importante también es que normalmente es transparente también, ¿ya? Entonces siempre recomendamos enjuagarlo, lavarlo, y si tenemos la botella, sacar la etiqueta y sacar la tapa porque son otro tipo de plástico, ¿ya? Ahora, estos plásticos se transforman en clamshell, ¿ya? El clamshell es el típico envase que trae la fruta en el supermercado, por ejemplo. Ya este transparente que cruje, eso es la segunda vida de mi botella. Y hay una forma, a mí me contaron, de la parte de abajo, ¿cierto? Que a veces tiene un puntito. Todos los, ¿cómo se llama? Todos los envases de bebida tienen ese puntito, y también puedo ver el número en el poto de la botella. Perfecto. Vamos ahora con el número 2, el polietileno de alta densidad, o PEAD2 o HDPE. Se usa generalmente en envases rígidos de artículos de aseo, champú, jabón, detergentes, las tapitas roscas. También puede ser flexible, como algunas bolsas o empaques, ¿cierto? Cuéntanos, Reinaldo. A ver, comúnmente lo vemos en plástico rígido, ¿ya? Las tapas, por ejemplo, si uno mira acá adentro en la tapita, está y se ve un pequeño 2, ¿ya? También, por ejemplo, en los artículos de aseo, si normalmente son blancos, lo encuentro en los champús, y están unidos con una línea acá abajo, porque la forma en que se hicieron genera esta línea.
Y además tienen casi siempre en el poto el número 2, ¿ya? Estos plásticos son altamente reciclables en Chile, pero lo importante es que lo tengo que enjuagar y vaciar todo el contenido que tengo en el interior. Perfecto. ¿Y hay alguno de esos que no se pueda reciclar con algún material adentro? Hay algunos que tienen residuos que son peligrosos, ¿ya? Y esos se recomienda no llevarlo al punto verde porque no te los van a aceptar debido a la peligrosidad del contenido que tenían adentro. Por ejemplo, los de cloro. Perfecto. Ese punto es muy importante. El número 3 es el PVC, que a nivel doméstico prácticamente no se genera. Está presente en tuberías sanitarias, eléctricas, en algunas telas. Casi siempre es un despunte o escombro a nivel doméstico. Por lo tanto, no se recolecta para el reciclaje, ¿cierto? Efectivamente, es uno de los plásticos que tiene menor reciclabilidad en Chile, ¿ya? Pero lo encontramos, como dijiste, en tuberías y también en esta especie de tela que se usa para hacer pendones. Esto también lo usan algunos emprendimientos para reutilizarlo y transformarlo en carteras. Sí, ¿ya? Lo he visto. Así que invito a buscar distintos productos, ¿cierto?, que usen este tipo de plástico. Perfecto, o sea, no lo podemos reciclar, pero sí lo podemos entregar para una reutilización y alargar la vida útil de ese material. Pasemos al número 4, el polietileno de alta densidad o PEDB. Este me interesa muchísimo. Es muy común en la cocina, en las despensas en nuestras casas. Y además, en Circula el Plástico, estamos impulsando un proyecto piloto en las comunas de Lo Barnechea y de Ñuñoa para su recolección. Cuéntanos, Reinaldo, sobre el plástico número 4. Bueno, te cuento primero que efectivamente es muy común, ¿ya? La mayoría de las bolsas de plástico y la mayoría de los envoltorios de plástico están hechos de este material, ¿ya? Una forma de darse cuenta, primero, hay que buscar el número, que está siempre en la parte posterior. Segundo, es un plástico que es flexible y no cruje tanto al momento de yo arrugarlo, por ejemplo, ¿ya? Pero sí, para poder reciclarlo, yo necesariamente necesito limpiarlo, ¿ya? No puede tener ningún tipo de orgánico ni un residuo adentro. Y si, por ejemplo, lo encuentro en detergentes, le tengo que sacar todo el contenido, ¿ya? Porque si no, no me lo van a aceptar en los puntos verdes. Perfecto. O sea, es clave. En todos los números lo hemos dicho, siempre limpio y ordenado, porque también va a facilitar el cómo lo estamos clasificando y ordenando en nuestra casa. Vamos con el plástico número 5, el PP5 o polipropileno. Es muy común y también muy variado. Lo podemos encontrar en envases rígidos y flexibles, y en su mayoría de envases de comida, helados y algunos artículos de aseo también. Este plástico forma parte del piloto que les conté en la comuna de Lo Barnechea y de Ñuñoa, el PP5. Cuéntanos de este plástico. A ver, este plástico, como dijiste, es muy común, ¿ya? Es muy común y como siempre está en contacto normalmente con comida, lo tengo que lavar bien, ¿ya? Ojalá lavarlo como con detergente para poder reciclarlo, porque si no tampoco me lo van a aceptar. Ahora, ¿cómo lo encuentro? Bueno, lo encuentro en cosas que van al refrigerador, al congelador, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un plástico termoestable, el más termoestable de todos los plásticos. Mira. Entonces mantiene su forma cuando está frío o cuando está caliente, ¿ya? Y también lo encontramos en otras cosas como, por ejemplo, paquetes de tallarines, ¿cierto? O fideos, y la diferencia del otro es que este cruje mucho al momento de arrugarlo y no es para nada flexible al momento de estirarlo. Obviamente todos tienen su número en la parte posterior y hay que fijarse que diga 5. Perfecto. Un dato solamente antes de pasar al siguiente número. Este tipo de envases, ojalá los puedan reutilizar antes de reciclar, porque qué mejor que alargar la vida útil antes de que esto vaya a reciclaje. El plástico número 6 es el poliestireno y se usa bastante en envases desechables, como por ejemplo en los potes de yogur. Cuéntanos, ¿cómo se recicla ese? ¿Se puede reciclar? A ver, este tipo de plástico no tiene tanta capacidad de reciclaje en Chile, pero se están haciendo muchos esfuerzos por aumentarla, ¿ya? Aquí, aparte de estos envases, también encontramos las Plumavit, ¿ya? Que también cae dentro de este plástico número 6, ¿sí? Tenemos envases, por ejemplo, de yogur, ¿cierto? Los envases desechables donde vienen comida, y son plásticos que a veces crujen un poquito, ¿ya? Pero siempre hay que lavarlos para poder reciclarlos y sacarle, porque están en contacto con el orgánico, claro. ¿ya? Entonces,
tengo que averiguar siempre si en mi punto limpio cercano los reciben o no, porque como les dije, están generándose la capacidad de reciclaje de este tipo de plástico, pero no están todos chicos. Perfecto, o sea, siempre primer paso, averiguar qué reciben en el punto limpio cerca de mi casa. Llegamos al último tipo de plástico, el plástico número 7, o la categoría otros. ¿Qué pasa con este tipo de plástico? Ya, primero dejar claro que este tipo de plástico clasifica muchos tipos de plástico, ¿ya? Aquí, por ejemplo, están los envases compostables, PLA, muchos tipos de plásticos que no tenían una clasificación anterior. Ahora, sí lo encuentro harto en la casa, donde, por ejemplo, donde vienen las vienesas, son plástico 7, donde compro la comida para mis mascotas, también son plástico 7. Ahora, lo importante es que este plástico no es muy reciclable, de hecho es muy poco reciclable porque no tiene una propiedad en particular, por lo tanto no me lo aceptan en casi ningún punto limpio. Y es importante también que si yo no le encuentro el número a los plásticos, ¿ya? O no encuentro la clasificación adecuada, es considerado plástico 7. Claro, perfecto. O sea, lo más importante es reducir la cantidad de plástico que estamos consumiendo, tratar de reutilizar la mayor cantidad que podamos antes de clasificarlo y reciclarlo, ¿cierto? Efectivamente. Muchas gracias, Reinaldo, nos queda clarísimo. Ahora, manos a la acción. Necesitamos que cada día seamos más las personas preocupadas por el planeta, preocupadas por la gestión de nuestros residuos, así que ya saben qué cosas se pueden reciclar de nuestra casa. Lo más importante, averigüen primero en sus municipios, en sus puntos limpios o con la persona o la empresa que hace el reciclaje y retiro puerta a puerta en su casa, qué reciben y qué no, para que lo puedan hacer de manera correcta. Muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias a ti, que estén bien todos.